Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Mi nombre es Mariano Rincón y en esta ocasión les hablaré un poco acerca de la tarjeta de crédito Nu de Nubank, la cual he estado utilizando en estos últimos días y que a mi criterio me parece muy atractiva. Así que prepárense porque veremos el unboxing de la tarjeta, la tasa de interés con la cual cuenta, así como todos los beneficios y la aplicación móvil, lo cual tiene muchos beneficios y demás. Entonces prepárense porque vamos a ver todas estas y más cosas referentes a esta tarjeta de crédito. Quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, pueden ir a hacerlo en estos momentos y dejar un poderoso like para este video, el cual ayudará muchísimo a nuestro canal. Así que quédense conmigo hasta el final y analicemos juntos todo lo que nos ofrece esta tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? Muy bien, hablemos un poquito sobre su origen desde el inicio, ¿está bien? Nubank es el neobanco más grande de América Latina. Se fundó en el año del 2013 y actualmente tiene operaciones en México, en Colombia y en Brasil, el cual es su país de origen. Pero bien, déjenme hablarles acerca de mi experiencia al solicitar esta tarjeta de crédito. Hace aproximadamente una semana yo solicité esta tarjeta a través de su página web de Nubank, la cual, si gustan, les estaré dejando un link en la descripción para que ustedes puedan ir y solicitarla de igual forma. Tardó aproximadamente una semana en llegarme la tarjeta a través de paquetería DHL, y para que ustedes puedan saber cómo es que llega este paquete, viene en un formato muy bonito, viene aquí en este empaque, pero la tarjeta de crédito viene dentro de este pequeño sobre, el cual voy a mostrarles cómo es que llega. Vamos a ver todo este unboxing. Y la tarjeta de crédito viene de esta forma. Anteriormente, mejor dicho, estaban utilizando otros formatos, pero hoy día lo están enviando de esta manera, con un poco de su historia debajo de ello. Y la verdad, a mí me parece excelente cómo es que se ve en la presentación. Adicional a ello, también viene con algunas calcomanías que uno puede poner donde más quiera. Unas tarjetas referencias a Nubank. La verdad es que viene muy completo. Y algo muy interesante que me llamó la atención fue esta funda para que tú puedas traerlo directamente en tu celular, un portatarjetas que se pega en la parte de atrás de tu teléfono y aquí puedes meter tu tarjeta. Se me hizo muy bueno, algo que en algunos otros bancos e instituciones financieras no te brindan este tipo de objetos, ¿no? Es excelente. Déjenme hablarles un poquito acerca de la tarjeta de crédito, la cual está respaldada por Mastercard. Es una tarjeta Gold, precisamente, y tiene este sistema de contactless, lo cual nos va a ayudar muchísimo cuando vayamos a establecimientos y que querramos comprar dentro de ellos. No será necesario deslizar la tarjeta o insertarla. Con el simple hecho de poder acercarla a la terminal se estará generando el cargo, lo cual hace mucho más fácil el poder hacer el cobro en algunos establecimientos. Así que bueno, esto es el unboxing de esta tarjeta, pero antes de que hablemos acerca de los beneficios que nos brinda esta tarjeta de Nubank, vamos a hablar un poco acerca de lo que se requiere o los requerimientos para que tú puedas tramitar esta tarjeta de crédito, ¿está bien? Los cuales son 5 y vamos a ver el número 1, ¿de acuerdo? Número 1, primeramente, ser mayor de 18 años. Número 2, ser mexicano. Número 3, vivir dentro de la República Mexicana. Número 4 es tener una identificación oficial vigente. Y número 5, tener tu registro federal de contribuyentes, o sea, el RFC. Una vez que cumplas con todos estos requerimientos o requisitos, podrás tramitar la tarjeta de crédito directamente en la aplicación móvil de Nubank o en la página oficial de Nubank. Como les comenté al inicio, les estaré dejando en la descripción. Muy bien, ahora sí hablemos acerca de los beneficios que nos brinda esta tarjeta de crédito, la tarjeta de Nubank. Uno de ellos, el cual me ha gustado mucho y recientemente en mi experiencia lo he podido probar,
es poder diferir nuestras compras, ya sea a través de PayPal o a través de Amazon, a meses sin intereses, ya sea 3, 6, 9 o 12 meses sin intereses, de acuerdo a como tú lo desees. Otro de los beneficios que también se me hace muy atractivo es que una vez que realizas compras a meses sin intereses, puedes realizar pagos anticipados, los cuales te brindarán un descuento aproximadamente del 3 al 5 o 6% sobre el valor del producto que adquiriste, lo cual es un beneficio muy bueno y lo puedes hacer a través de la aplicación móvil. En futuros videos podemos mostrarles cómo poder realizarlo. ¿Está bien? Déjenlos en los comentarios si quieren que les podamos mostrar cómo poder hacer compras a meses sin intereses con esta tarjeta de crédito, o inclusive adelantar o realizar pagos anticipados de la misma forma. Actualmente solamente se tiene este beneficio de diferir las compras a meses sin intereses solamente en PayPal y Amazon, pero Nubank está haciendo todo lo posible para que crezca y que a través de más comercios se puedan realizar estas compras y diferirlas con esta promoción. Uno de los beneficios que también se me hace muy bueno es el excelente servicio al cliente, por supuesto, que brinda Nubank. Tal vez no te vas a ahorrar mucho dinero con esto, pero sí te vas a ahorrar mucho tiempo, el cual es buenísimo. Otro de los beneficios que también puedo identificar es que puedes cambiar y modificar las fechas, el límite de pago de tu tarjeta de crédito directamente en la aplicación. Y por último, otro de los beneficios es que al momento de tú realizar compras con tu tarjeta de crédito, ya sea que puedas realizarlo físicamente o con la tarjeta digital, es que te estará creando un buen historial crediticio, lo cual es muy bueno para todos aquellos de nosotros que estamos empezando en esto de las tarjetas de crédito, y muy favorable. Hoy día Nubank no cuenta con sucursales como tal. La meta de ellos es que se pueda realizar todo directamente en línea, online. Puedes pagar directamente tu tarjeta de crédito, ya sea a través de un SPAY o en algunas de las sucursales bancarias. Por otro lado, hay muchas personas y muchos de nosotros que en ocasiones requerimos disposición de efectivo, lo cual Nubank no te cobra alguna comisión por ello, pero solo podrás retirar el 20% sobre el monto total que tienes en tu línea de crédito y validar directamente en algún cajero de algún banco o cuánto es la comisión que te estará cobrando, lo cual es buenísimo. No te estará cobrando ninguna comisión adicional por ello, más que el retiro de efectivo en ese momento, por supuesto. Muy bien, ahora hablemos acerca de la aplicación móvil que tiene Nubank. En particular me gusta mucho esta aplicación. Al inicio era un poquito confuso, un poquito difícil de entender, pero mientras uno lo está revisando es mucho más sencillo. Vas agarrando el hilo y vas sabiendo cómo funciona esta aplicación. Dentro de ella puedes visualizar lo que es prácticamente tu línea de crédito, el monto que tienes, lo que tienes disponible prácticamente para hacer de compras, adicional de lo que debes para ese mes. Te figura lo que es tu fecha de corte, tu fecha límite de pago. Inclusive en las opciones puedes apagar o prender tu tarjeta, ya sea física, o también utilizar la tarjeta digital, que es exclusivamente para los comercios en línea. Entonces, viendo en esta parte de la aplicación me gusta mucho porque puedes hacer modificaciones, visualizar lo que son tus datos personales, tu estado de cuenta, realizar algunos movimientos directamente. Algo muy bueno que puedes hacer dentro de la aplicación es, si realizas alguna compra, puedes inclusive realizar o hacer que se difieran estos pagos a meses, claro, con una tasa de interés, lo cual vamos a ver un poquito más adelante, pero es algo muy benéfico para cada uno de nosotros y todo viene muy explícito ahí. Puedes apagar la tarjeta, prenderla, descargar tus estados de cuentas, ver los movimientos, las notificaciones llegan inmediatas. La aplicación es muy fácil de utilizar una vez que estás en ella, pero les estaré mostrando en la pantalla cómo es que uno puede visualizar todas estas partes de la aplicación. Lo que puedes hacer también dentro de la aplicación es ajustar tu límite de crédito, lo cual puedes utilizar un monto mínimo o inclusive ajustarlo de acuerdo a tus necesidades. Pero también lo que uno puede hacer es solicitar un aumento de tu línea de crédito, lo cual
Yo recomiendo que después de hacerle un uso a tu tarjeta, aproximadamente 1, 2, 3 meses, puedes intentar realizar este aumento de acuerdo también a tu historial crediticio. Recientemente hice una compra con mi tarjeta de crédito Nubank, la probé y fue directamente en Amazon. Hice una compra de 2,600 pesos aproximadamente y Nubank me dio la opción de diferirla hasta 12 meses sin intereses. Me hizo algo muy bueno. Dentro de la aplicación tienes la opción de adelantar estas mensualidades como les comentaba antes, que pueden obtener este descuento adicional de 3 al 5% sobre el valor del producto. El costo anual total, el CAT de esa tarjeta de crédito es del 58.6%, pero eso no tendría que preocuparles si ustedes al realizar sus compras se consideran totaleros. La forma correcta de utilizar siempre tu tarjeta es pagar siempre en tiempo. Así que no te preocupes por este porcentaje, el cual es uno de los más bajos de las tasas que brindan algunos bancos. Entonces, por ese lado es algo muy bueno. En mi criterio, yo la considero una tarjeta muy buena que se puede utilizar siempre y cuando sea sabio al cómo realizarlo. Algo que me gustó mucho es que no te cobra alguna anualidad. Es una de las pocas tarjetas que no te cobra anualidad o alguna comisión por apertura. Adicional de que te hacen el envío a tu casa gratis con todas las cosas que brindan, que ya les mostré anteriormente, es excelente. Así que en conclusión, esta tarjeta de crédito en lo personal se me hace muy buena. Si estás empezando en el mundo de las tarjetas de crédito, no tienes tan buen historial crediticio y quieres empezar con ello, Nubank es una tarjeta de crédito que yo les recomiendo mucho que puedan valorar sobre esta situación, y si es una de sus mejores opciones, tomarla. Entonces me gusta mucho porque no tiene una anualidad, la cual no te cobra por este aspecto, por el uso de la tarjeta, que debas de tener un saldo mínimo y demás. Adicional de que el tiempo de respuesta para que puedas obtener esta tarjeta es muy rápido. En particular, cuando yo la solicité directamente, lo hice a través de su página web. No demoró mucho, me tomó aproximadamente unos 15-20 minutos, que me habían comentado que ya estaba en proceso de aprobación mi tarjeta. En algunas ocasiones para otras personas los dejan en una lista de espera, lo cual hace un poquito más el tiempo de demora para obtener una respuesta sobre ello, pero en lo personal fue un poco más rápido. Me autorizaron una línea de crédito pues suficientemente buena, la cual fue de 27,000 pesos, imagínense. Y adicional a ello, el envío de la tarjeta no demoró mucho. Yo hice esta solicitud previa hace una semana aproximadamente. El día de ayer me estuvo llegando la tarjeta. El día de hoy que estamos grabando, el día de ayer llegó la tarjeta. Pude revisar, adicional que viene con todos estas, pues prácticamente estos objetos muy bonitos que viene. La tarjeta de crédito tiene también una vista espectacular. Pero bueno, si es una de tus opciones, yo recomiendo que puedas hacerte de esta tarjeta de crédito. Estaré dejando nuevamente el link en la descripción para que ustedes vayan y puedan solicitarla. Por supuesto, yo les recomiendo que sean sabios al utilizar las tarjetas de crédito. No quiere decir que porque nos aprobaron una línea de crédito muy grande o muy pequeña sea un dinero extra, ¿no? Siempre sean sabios al utilizarlas. No gasten más de lo que sus ingresos puedan prácticamente dar. Entonces sean sabios al utilizarla. Y claro, es una tarjeta de crédito buenísima. Yo le doy un 10 en calificación, por así decirlo. Muy recomendable, muy bonito el diseño y muy fácil de solicitarlo para aquellos que tenemos un historial crediticio no tan bueno, o si tenemos un historial crediticio bueno, también puede ser una opción muy buena para ello. Bueno amigos, esto sería todo por este video. Si les gustó, por favor dejen un poderoso like, compártanlo con sus amigos, comenten. Si tienen algunas preguntas adicionales, con todo gusto podemos apoyarles. Pero también si quieren que podamos analizar algunos otros productos de crédito, otras tarjetas, con todo gusto déjenlos en los comentarios para que nosotros podamos revisarlos. Los voy a tomar en cuenta y poder hacer algún otro video más adelante, inclusive sobre la misma tarjeta de crédito Nubank, visualizar cómo podemos realizar el pago de la tarjeta de crédito desde nuestra aplicación móvil de otro banco, o inclusive poder ver o cómo realizar alguna compra directamente en las páginas o comercios que se puede realizar de la misma forma. Entonces esto es todo por esta ocasión amigos, muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.